¿Qué preguntas vamos a desarrollar el día de hoy? Bueno, en este tema, porque no sabemos si la vamos a poder abarcar durante solo la clase del día de hoy. ¿Cómo crece usted en madurez cristiana? ¿Y cuáles son las bendiciones del crecimiento cristiano? ¿Cómo crece usted en madurez cristiana y cuáles son las bendiciones del crecimiento de la madurez cristianos? Podemos decir que estos son los pasos que nos hacen cristianos y que se mantienen para siempre. Continuamos teniendo la vida espiritual que recibimos de la regeneración, la posición legal que recibimos de la justificación, la membresía de la familia que recibimos por la adopción, pero ahora llegamos a una parte de la aplicación de la redención que es una obra progresiva. No es una obra que se da de una vez, de manera inmediata, como el resto que hemos visto hasta el día de hoy, sino que es una obra progresiva que continúa a lo largo de nuestra vida en esta tierra, porque la santificación es algo que solamente ocurre en esta tierra. Una parte donde el hombre interviene en algún aspecto. Y estamos hablando de la santificación, que es el proceso que nos hace más como Cristo. Me gustaría hacer un breve repaso nuevamente de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto que el Señor nos llama, nos regenera, nos justifica y nos adopta al inicio de nuestra vida cristiana. Por esa razón, nosotros podemos convertirnos, tenemos fe, tenemos arrepentimiento porque el Señor nos ha dado vida. Pero cuando hablamos de la santificación, no es una obra inmediata, porque ustedes se dan cuenta uno cómo responde al llamamiento cuando el Señor le otorga vida a uno, de manera inmediata. Algunos me hacen una pregunta, ya que quiero hacer un alto en el camino, algunos me hacen una pregunta, pero pastor, yo llevaba años en la iglesia escuchando un mensaje y hasta cierto momento es que tengo entendimiento y corro a Cristo. Entonces los 20 años miren, si yo no había entendido el evangelio era porque el Señor no me lo habían predicado, o si me lo habían predicado como debían predicármelo y yo no lo había entendido y no lo había abrazado, era porque sencillamente Dios no me había dado vida espiritual. Y hay personas que pueden pasar 5, 10, 20 años en una iglesia y por enésima vez escuchan un mensaje que ya habían escuchado acerca del evangelio, pero en esa oportunidad sí oyen, tienen oídos para oír y tienen ojos espirituales para ver y reconocen su estado paupérrimo, corren a Cristo por perdón y salvación y por esa razón evidencian que tienen vida espiritual. Pues si ustedes se dan cuenta, hago esta aclaración, porque una persona que ha escuchado 10,000 veces el llamamiento y no responde positivamente a ese llamamiento es que no tiene vida. Entonces esa persona no ha sido llamada efectivamente. El llamado eficaz es inmediato. Una persona que tiene vida, escucha el evangelio predicado de la manera correcta, inmediatamente acude a ese llamado teniendo vida. Eso es la muestra de que ha sido regenerado, de que es consciente de su estado pecaminoso y que busca un mejor estado, busca la santidad. La conversión hablábamos de que era la fe en el Señor Jesucristo y obviamente por reconocer su estado pecaminoso y su deseo de ser como Cristo se arrepiente. Hemos hablado de que la justificación se efectúa en el momento en que el Señor murió por nosotros y fue nuestro sustituto, pero que se aplica esa justificación en nuestras vidas cuando en tiempo real escuchamos el evangelio, aceptamos, corremos a Cristo en fe y arrepentimiento y por haber creído en él somos justificados. Y finalmente hablábamos de la adopción. Todo esto sucede, se los he nombrado a ustedes N cantidad de veces, suceden de manera casi simultánea y suceden al inicio de la vida cristiana, de manera inmediata. Pero cuando hablamos de la santificación, que es el tema del día de hoy, la santificación inicia al principio de la vida cristiana, pero va a continuar su recorrido durante toda nuestra vida en este peregrinaje terrenal, en este peregrinaje terrenal. Pero entonces hay personas que pueden decir, pastor, si es progresiva, ¿por qué la Biblia nos llama a nosotros los creyentes santos? Si pues nosotros no somos todavía santos, ¿por qué nos llama santos? Fue una de las preguntas que me hizo, si no estoy mal, Vilma la semana pasada. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les leo este pasaje? Para hablarles de esto. Si había una iglesia enchicharronada que pastoreara Pablo, era la iglesia a los Corintios. Y en Corinto estaban sucediendo tantas irregularidades que parecería que esa gente no era convertida. Pero sí, eran verdaderos creyentes. Lo que pasa era que eran débiles en la fe y eran inmaduros. Y por eso se comportaban de esa manera. Pero una iglesia tan problemática como la de Corinto, ¿cómo llama el Señor, el apóstol Pablo, a los creyentes de la iglesia en Corinto? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos regenerados o nacemos de nuevo, somos inmediatamente hechos santos. Y eso es lo que se conoce, como le decía Vilma la semana pasada, como santificación posicional o definitiva. Y esa santificación posicional o definitiva se basa en el hecho de que ahora pertenecemos a Cristo. Hemos sido trasladados por Dios de un reino distinto al que pertenecíamos, que era el de las tinieblas. Ahora esta verdad está ilustrada en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Sabes que el pueblo de Israel en su éxodo viene a ser una tipología del creyente? Así lo enseña Pablo. Miren, Primera de Corintios capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Miren lo que hace el Señor. Dios saca a su pueblo de Egipto para que sean una nación santa. Dice Éxodo 19, del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor llamó al pueblo y a la nación de Israel a ser santos, pero después les dice en Levítico, en el capítulo 19, en el verso 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si ustedes se dan cuenta, el Señor ya llamaba santa a su nación, pero también les dijo que debían ellos trabajar en su santificación. Algo así es lo que sucede con el creyente. El creyente ha sido llamado santo porque nuestro Señor Jesucristo lo ha justificado. Es un decreto legal donde el Señor legalmente ha llamado culpable al Hijo y ha llamado inocente a quien sustituyó el Hijo, que son a los creyentes. Por esa razón el Señor nos ve en la persona de Cristo como santos y nos va a ver así hoy y para siempre. Ahora, yo siempre les he hablado a ustedes, ¿cuál es el propósito con el cual el Señor nos salvó? El propósito del Señor al salvarnos no fue solamente guardarnos del infierno. De hecho, ese no es el primerísimo motivo por el cual el Señor nos alcanza, ¿no? Si nosotros nos vamos al infierno o no, eso no cambia en nada la naturaleza del Señor. El Señor puede quedarse completamente estático y quieto y no hacer nada, no mover un solo dedo en cuanto a nuestra salvación, y Él no dejaría de ser Dios. Se los he repetido también varias veces. Él no creó un plan de salvación para los ángeles y Él sigue siendo Dios. Y no vemos que los ángeles se lo recriminen, porque fueron los seres morales que decidieron pecar y desviarse y ser rebeldes. Pero en el momento en que el Señor decide salvar a las personas, y su Hijo toma el lugar, en ese momento las obras de Cristo perfectas son imputadas a los creyentes. Y por esa razón el creyente, de manera general, todos los creyentes verdaderos, siempre será visto por Dios como santo, porque ya uno pagó por sus pecados y tiene un saldo a favor con una vida perfecta que se le otorga al creyente. Por esa razón, el Señor nos ve santos, por la obra mediadora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en el creyente. El Señor no ve al creyente en la santificación posicional o definitiva, ve a Cristo que sustituyó al creyente. Ahora, ese creyente que ya fue salvo y que el Señor salvó, lo salvó con un propósito. Y vuelvo, les repito, no librarlo del infierno. El propósito con el cual el Señor salvó a los creyentes
es retornarlos al propósito original del haber creado el hombre. Y el Señor creó al hombre para que el hombre fuera su imagen y su semejanza. El único que ha podido ser la imagen del Dios invisible en la tierra fue el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros en el proceso de santificación, que es este del que vamos a hablar el día de hoy, y que es progresivo y nos va a tomar toda la vida, en ese proceso, la labor que vamos a hacer nosotros es que cada vez nos vamos a parecer más a Cristo. Ese es el propósito para ser salvos. Dios me salvó para ser como Cristo. Entonces tenemos a la santificación posicional, estamos en Cristo. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Somos santos. El Señor nos ve santos por la obra de nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre. Pero de la santificación que vamos a hablar hoy no es de la santificación posicional. Hoy vamos a hablar es de la santificación progresiva. Y miren cómo es la definición. La santificación, que hace parte del Ordo Salutis, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. Y acá dejé esto acá en amarillo porque yo voy a hacer una salvedad con esto que estoy diciendo, que nos lleva a estar cada vez más libres de pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real, en nuestra vida real. En la elección, el acto de Dios antes de la creación en el cual nos eligió. La regeneración es el acto secreto de Dios donde el Señor cambia, donde el Señor nos otorga vida espiritual, perdón. Justificación, el acto legal instantáneo en el que Dios, por la sustitución, nos ve como justos. Y la adopción es el acto de Dios donde, por la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos recibe en su familia. Si se dan cuenta, en todos estos pasos, Dios es el que actúa monérgicamente. Es decir, en esta relación de los creyentes y Dios, solo actúa Dios en esta circunstancia. Solamente Dios eligió, solamente Dios regeneró, solamente Dios justificó, solamente Dios adoptó. Si nosotros nos damos cuenta en la definición, se habla de que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. Aquí hago un alto en el camino, Dios y el hombre. Y en este punto donde leo lo siguiente, no me gusta mucho la definición si esta nos lleva a pensar que estamos al mismo nivel de acción. Pero lo que la definición enfatiza es que el hombre interviene. Podemos también hablar de que coopera en su santificación, pero no podemos decir que está al mismo nivel. Cuando decimos que la santificación es una obra donde actúa Dios y el hombre, no le estamos dando el mismo protagonismo al hombre como a Dios. ¿Por qué nuestra definición entonces nos habla de que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre? Porque de alguna manera el hombre actúa. Pero para no correr riesgos, y como no me gusta mucho la definición, si esta nos lleva a pensar que estamos al mismo nivel, como que es 50-50, 50 lo hace el Señor y 50 lo hace el hombre, entonces me gustaría hacer unas salvedades. Miren lo que dice Charles Hodge en cuanto a ver la santificación como una obra de Dios. De manera predominante, la santificación es atribuida al Espíritu Santo como su obra peculiar en la economía de la redención. ¿Qué significa eso como su obra peculiar en la economía de la redención? Cuando hablamos de la economía de Dios, estamos hablando de los papeles de subordinación y labores únicas que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al interior de la Trinidad con respecto a la salvación. Cuando hablamos de salvación, una cosa hace el Padre, otra cosa hace el Hijo y otra tarea y otra cosa hace el Espíritu Santo. En particular, el Espíritu Santo, la labor que hace es lo que estamos viendo en toda esta materia. El Espíritu Santo aplica la salvación en los creyentes. Por eso ya vimos doctrina de Dios, donde veíamos los atributos generales de Dios. Vimos también cristología, donde veíamos la obra de Cristo. Pero también vamos a ver neumatología.
y va a ser después de esta materia, neumatología, que significa doctrina del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de los aspectos que hemos nombrado de la salvación. Si nosotros creemos y nos arrepentimos es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Si nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo es porque el Espíritu está operando en nuestras vidas. A eso es que se refiere Charles Hodge al decir de manera predominante la santificación es atribuida al Espíritu Santo como su obra peculiar en la economía de la redención. A eso es a lo que se refiere. Por esto se le llama el Espíritu de toda gracia, el Espíritu de gozo, de paz, de amor, de fe, de adopción. Todas las gracias cristianas son expuestas como fruto del Espíritu Santo. Se dice que somos nacidos del Espíritu y que por ello somos iluminados, enseñados, conducidos y limpiados. Se dice que somos en el Espíritu, que vivimos, andamos y nos regocijamos en el Espíritu. El Espíritu mora en el pueblo de Dios y es la fuente permanente de todas las actividades de esta vida espiritual que Él implanta en el alma. Palabras más, palabras menos. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros no buscaríamos la santificación, en este caso en particular. Y miren lo que dice Louis Berkhoff también acerca del mismo tema. La santificación es una obra de Dios triuno. El término triuno está hablando del Dios trino, pero se atribuye más particularmente al Espíritu Santo en la Escritura. Nuestro día, con su énfasis sobre la necesidad de acercarnos al estudio de la teología desde el punto de vista antropológico y con su llamamiento unilateral al servicio en el reino de Dios, hace que resulte particularmente importante acentuar el hecho de que Dios y no el hombre es el autor de la santificación. De manera especial, en vista del activismo, que es uno de los hechos característicos de la vida religiosa y que glorifica la obra del hombre más bien que la gracia de Dios, es necesario aclarar y acentuar el hecho una y otra vez de que la santificación es fruto de la justificación, que aquella es esencialmente imposible sin esta. O sea, no hay santificación sin justificación, que aquella es sencillamente imposible sin esta, y que las dos son el fruto de la gracia de Dios en la redención de los pecadores. Aunque los hombres tengan el privilegio de cooperar con el Espíritu de Dios en el proceso de la santificación, puede hacerlo solo en virtud de la fuerza que el Espíritu le imparte cada día. Hoy meditaba mucho en este aspecto. Y meditaba en esto en particular, mis hermanos. Más adelante se van a dar cuenta que en la clase, ya sea hoy o dentro de 8 días, nos vamos a dar cuenta cómo tenemos nosotros una responsabilidad enfrente de la santificación. Pero cuando hablamos de que es una obra de Dios, es que si el Espíritu Santo no estuviese en nosotros, nosotros ni querríamos ni podríamos vivir en santidad. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, que los que no han nacido de nuevo, que los que están viviendo en sus delitos y pecados, que los que tienen una vida natural, no quieren ni pueden agradar a Dios. Dos cosas, no quieren ni pueden. No quieren, no están interesados en vivir vidas santas y apartadas para Dios. Ahora, si quisieran, que no se puede, que si quisieran hacerlo, tampoco tienen la capacidad de hacerlo, porque el querer como el hacer lo pone el Espíritu Santo en el creyente. Por eso tenemos que señalar que la santificación en primera instancia es una obra de Dios. Ahora, yo quiero mostrarles diferencias entre la justificación y la santificación. Diferencias entre la justificación y la santificación. La justificación es una posición legal, mientras que la santificación es una condición interna. Cuando hablábamos nosotros de la santificación posicional, que es la misma justificación, la santificación posicional es un decreto de Dios en la persona de Cristo, de que somos justos, de que somos santos, pero porque Él ve las virtudes y la vida perfecta de Cristo. Es una posición legal. Mientras que la santificación es una condición en el creyente que le mueve, que le motiva a buscar la santidad. Ahora, la justificación sucede una vez y para siempre, mientras la santificación continuará durante toda la vida terrenal. La justificación es por completo
obra de Dios, es decir, en nada intervenimos. Mientras que en la santificación, que no se podría dar sin la obra de Dios, intervenimos porque nosotros no podemos ser negligentes en cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. A eso es a lo que se refiere cuando hablamos en santificación, de que intervenimos en la santificación. No que sea una obra nuestra. Si Dios no está dentro de nosotros, nosotros ni buscaríamos la santificación, ni tendríamos el poder para vivir en santidad. Pero como tenemos al Espíritu Santo y de manera permanente, somos capacitados, podemos. Eso lo vamos a desarrollar durante la clase. A eso se refiere con la intervención, de que sencillamente debemos ser diligentes en cuidar de ser lo que somos, creyentes que quieren imitar a Cristo. Ahora, la justificación es perfecta en esta vida, mientras que la santificación, la santidad, en esta vida no va a ser perfecta. ¿Por qué razón? También lo vamos a ver durante la clase, porque aún tenemos un remanente de pecado. Y la justificación es igual para todos los cristianos. Jesús no justificó más a unos que a otros. El Señor justificó a todos de la misma manera. Mientras que la santidad se va a manifestar más en unos creyentes que en otros creyentes. Esto lo nombro no como excusa para pecar, sino que es una realidad. Es una realidad. Hay creyentes más maduros que otros. ¿Por qué es importante entonces demarcar las diferencias? Porque algunos, como la Iglesia de Roma, confunden la justificación con la santificación. El curso ordinario de una vida cristiana involucrará el crecimiento continuo en santificación. Y es algo en lo que el Nuevo Testamento nos anima a que le prestemos atención y nos esforcemos en conseguir. O sea, el Nuevo Testamento todo el tiempo nos está animando a vivir vidas santas. Bueno, alguien me podría preguntar, devolvamos un poquito, alguien me podría preguntar aquí sobre lo de la Iglesia de Roma. ¿Cómo así que la Iglesia de Roma confunde la justificación con la santificación? Yo, más que hablarles de la confusión que hay en la Iglesia de Roma, yo quería hablarles de algo que de pronto fue una lucha de Martín Lutero. Martín Lutero vio con algo de reserva el libro de Santiago por textos como estos, de demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe que es por las obras. Y lo veía con cierta reserva porque Martín Lutero crece en una época donde la gente justificaba la salvación por obras. Es decir, pórtate bien y te, el Señor te dará el cielo, te permitirá entrar al cielo si te portas bien. O sea, salvación por obras. Cuando hablamos por ejemplo, Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese texto está hablando de la justificación. Está hablando de que no son nuestras obras las que nos justifican, sino las perfectas obras de Cristo. Pero cuando el libro de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe que es por las obras, ese texto no está hablando de justificación, ese texto está hablando de santificación y está hablando, no me metas los dedos a la, Santiago está diciendo palabras más, palabras menos, no me metas los dedos a la boca. Si tú me dices que eres un creyente y no vives como un creyente, tu fe no es real, tu fe no es real. Porque si tu fe fuera real y si tu fe, que es el medio de ser salvos, si esa fe que dices tener en Dios, sin haber hecho nada, te salvaste, esa fe, si es verdadera, te llevará a portarte bien, te llevará a santificarte. Y te portarás bien y te santificarás no buscando la salvación porque ya eres salvo, ya fuiste justificado, ya eres salvo. Sencillamente vas a buscar la santidad como forma de ser cada vez más parecido a Cristo. Entonces miren estos dos textos, Efesios 2 del 8 al 9, habla de justificación, mientras que el texto que hablo del libro de Santiago, donde habla de las obras, es la evidencia de que vives una vida diferente en imitación al Hijo de Dios como muestra de que verdaderamente eres salvo. Entonces es importantísimo por eso ver las diferencias entre una y la otra. Ahora vamos a hablar de las 3 etapas de la santificación. Primero, la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. ¿Cuándo comienza la santificación? En el momento que nacemos de nuevo. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hay un cambio moral en la persona porque tiene vida. Ahora, ¿por qué tiene vida? Porque el Espíritu Santo habita dentro de él. La luz de Dios habita dentro de su vida. Dios mismo habita dentro de su vida y por eso le muestra claramente lo que está bien y lo que está mal, lo que no podíamos ver cuando estábamos muertos espiritualmente. Y por esa razón el creyente anhela la santidad. La santificación inicia cuando nacemos de nuevo. Así que podemos decir que hay un traslapo, es decir, como una segunda situación que sucede juntamente con el nuevo nacimiento entre la regeneración y el inicio de la santificación de nuestra vida. Por lo tanto, mucho de lo que enseñamos de la regeneración lo podemos decir en torno al inicio de nuestra santificación. Empezamos nuestro proceso de recuperar poco a poco la imagen perdida de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora el Espíritu de Dios está en nuestro ser. Y como estudiábamos en la regeneración, nuestro ser ahora apunta hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Esa es precisamente la lucha en nuestro interior, pues hay una renovación, un cambio moral que nos impide seguir viviendo de manera pecaminosa. Y esa es la lucha precisamente que hay en el creyente, su remanente de pecado que lucha en contra de la influencia poderosa del Espíritu Santo. Ahora les tengo noticias. En la medida que nosotros andemos en el Espíritu, hagamos la tarea, dependamos del Señor, oremos, leamos su palabra, vivamos en santidad, ese remanente de pecado que hay en nosotros estará tan débil que no tendrá ninguna afectación al interior de los creyentes. ¿Qué implica, qué implicación tiene ese nuevo nacimiento en nuestra vida? Son bien interesantes las implicaciones. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nosotros como verdaderos creyentes no podemos continuar pecando como un hábito o un estilo de vida. Es imposible estar haciendo eso. Y Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos guarda de ceder a la vida de pecado. ¿Nosotros en qué condición quedamos luego de ser regenerados? Acuérdense que la condición en la que estábamos antes de nacer de nuevo era que no podíamos dejar de pecar. Éramos esclavos del pecado, no podíamos dejar de pecar. Pero luego de que hemos nacido de nuevo, luego de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, queda en otra condición el ser humano. Queda en la condición de poder pecar y poder no pecar. El no creyente, la persona que no ha nacido de nuevo, es tan esclava del pecado que no puede dejar de pecar. O sea, en su interior no existe la capacidad de dejar de pecar. Cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nuestra condición cambia, porque ahora sí podemos dejar de pecar, pero potencialmente podemos seguir pecando. Entonces podemos pecar y podemos no pecar. Pero el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos guardará de ceder a la vida de pecado. Eso es interesantísimo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esta nueva esencia de vida inicia cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro ser. No sé, a veces como que perdemos de vista lo que significa eso tan importante que es que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. Entonces todo comienza con la regeneración. Nacemos de nuevo. Es un acto inmediato. El cambio moral. Antes amábamos el pecado, ahora no lo soportamos porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos deja ver con claridad que queremos agradar a Dios. El cambio moral inicial o comienza en esa regeneración. Y la regeneración podría hablarse que es como la primera etapa de la santificación. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Recuerden lo que ahora son, lo que Dios ha hecho en ustedes. Sobre esta base construyan su vida. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ahora vive de una manera diferente. Vive
en imitación a nuestro Señor Jesucristo. Así que el cambio moral dentro de nosotros es la primera etapa de la santificación. Francisco Lacueva dice, Dios cambia el norte de nuestra brújula y el corazón así cambiado se mueve en dirección hacia el nuevo norte. ¿Y cuál es el nuevo norte? Ese nuevo norte es Dios. Pablo le recuerda de quiénes eran y lo que el Señor ha hecho con ellos para que actúen conforme a lo que el Señor ha hecho en ellos. El apóstol Pablo sencillamente está recordándoles en el pasaje que les acabo de leer anteriormente de dónde eran y ahora a dónde pertenecen. Sería ridículo decir que ellos eran perfectamente santos cuando Pablo precisamente les está recriminando su actitud pecaminosa. Miren lo que dice 1 Corintios 6, del 7 al 8. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo en este pasaje, y uso el libro de los Corintios porque vuelvo y les repito, eran creyentes verdaderos, pero tan inmaduros y les faltaba crecer tanto en el Señor que estaban descuidando su santificación. Ellos eran santos. En su posición, en su santificación posicional, eran santos. El Señor ya había tomado su lugar, los había justificado. Esto era una verdad en ellos. Ahora, por el hecho de ser santos, tenían que trabajar por serlo. ¿Cómo así, pastor? Que por el hecho de ser santos tenían que trabajar para hacerlo. Cuando hablo de que ellos eran santos, así como todo creyente al día de hoy, luego de ser regenerado es santo, estoy hablando de la santificación posicional. Dios nos ve santos por las obras perfectas de Cristo. Ahora, si en verdad somos creyentes y hemos sido unidos a Cristo y por esa razón las obras perfectas de Cristo se me imputan y por esa razón soy santificado posicionalmente, pues esa es la primera parte nomás. Ahora tengo que vivir una vida de santidad toda mi vida, demostrando que por ser santo posicional, seré santo progresivamente. Seré santo progresivamente. Hay gente que solo se quiere quedar con una parte de esta verdad. Ay, sí, el Señor tomó mi lugar y soy perfecto. Sí, y ahora en agradecimiento vive para Él. Este paso inicial en la santificación involucra un rompimiento definitivo con el poder dominante y el amor al pecado. Esto es bien interesante. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 6:18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. El creyente ya no está más controlado por el dominio del pecado, ya no es un esclavo del pecado. El cristiano tiene la capacidad de romper pautas de comportamiento pecaminoso en su vida. Romanos 6 del 12 al 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros ya tenemos la capacidad de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Algo que no tiene el hombre natural, que no quiere ni puede vivir en santidad. El pecado ya no será más nuestro amo como lo era antes de que éramos cristianos, éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libres del pecado. El pecado ya no será nuestro amo como lo era antes de ser cristianos. Y por esa razón, y con eso quiero ser categórico, declaraciones como estas, es que yo soy así y no puedo cambiar, o no puedo controlar este pecado, son contradicciones en sí mismo en la vida de un creyente, porque estaría desconociendo la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos trabajar porque cada vez seamos menos de lo que somos nosotros y más como Cristo. Alguien podría decir, bueno, ¿y no sería renunciar a nuestra propia esencia, dejar de ser nosotros por ser como Cristo? No, todo lo contrario. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y ese fue el propósito con el cual el Señor creó al hombre, que fuéramos su imagen y semejanza.
Nosotros somos hechos y constituidos para reflejar a Dios. Cada vez que reflejamos algo que no sea el Señor, pecamos. Cada vez que nos reflejamos su verdad, su bondad, su paciencia, su justicia, su misericordia, no estamos cumpliendo con el propósito de nuestras vidas. El Señor Jesús vivió de manera perfecta y de manera perfecta fue la imagen visible del Dios invisible. Por esa razón debemos imitar a Cristo, porque en la medida que seamos como Cristo, cumplimos con nuestro propósito. Es decir, seremos realmente nosotros mismos cuando imitemos perfectamente a Cristo. Entonces ese cuentico es de que yo soy así, realmente no es cierto. Tu ser caído es así, pero tu ser caído está actuando de manera antinatural. Entonces eso no puede ser una excusa para ti. O no puedo controlar este pecado, porque ahí estarías ignorando que el Espíritu Santo está dentro de ti y ya te dio la capacidad de vivir en santidad. Entonces la verdadera respuesta no es que yo soy así o que no puedo controlar este pecado. Es más bien un acto beligerante y de negligencia por parte de un creyente si toma estas excusas para no vivir una vida en santidad. De hecho, si una persona insiste en estos argumentos, lo que estará demostrando es que está en tela de juicio el hecho de que sea un verdadero creyente, porque un verdadero creyente no puede vivir toda una vida de pecado. Acabamos de leerlo en Primera de Juan. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Este cambio en los deseos e inclinaciones de la persona ocurren al comienzo de la santificación. ¿Y cuándo fue el comienzo de la santificación? Cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de nuevo. No sé, yo creo que ustedes piensen por un momento. Ustedes de pronto no tienen una fecha específica, pero sí tienen como un tiempo donde puedan decir, en ese momento fue donde nací de nuevo. Yo les pregunto, ¿ustedes no cambian ustedes su manera de pensar? ¿No iban ustedes para el sur y luego iban para el norte? No amaban un vicio, no amaban un comportamiento pecaminoso y luego al abrírseles los ojos se apartaron completamente de esos actos, no porque la iglesia lo decía, sino porque querías agradar al Señor. Eso es la santificación. Romanos 6, 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Miren, ya se han sometido de corazón. Es un sometimiento voluntario y obediente a Dios. Tú no eres obligado, no eres coaccionada. No es que en la iglesia me prohíben, no. Es que tú sabes que está mal y lo dejas de hacer. En efecto, habiendo sido libertados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Antes solo podíamos mirar hacia el pecado como seres caídos y esclavos. Pero ahora, desde nuestro nuevo nacimiento espiritual, desde nuestra regeneración, tenemos la capacidad de mirar hacia Dios y su voluntad. Así que debemos inclinarnos hacia Dios y esa será nuestra responsabilidad de aquí en adelante, vivir vidas santas. La santificación, entonces, a partir desde que comienza, va en aumento a lo largo de la vida. En general, la santificación progresiva, que es la que estamos hablando hoy, en general, ese es el sentido primario en el que se usa hoy santificación en la teología sistemática. Y es la conversación, y en la conversación cristiana. Le llamamos comúnmente santificación progresiva. Romanos 6, del 12 al 13, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a los malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. La santificación progresiva precisamente es un proceso, porque aunque el pecado ya no tiene control en nuestra vida, sigue presente en nosotros. La lucha de la que les hablaba en diapositivas pasadas sigue presente y por eso tenemos que trabajar en ella todo el tiempo, todo el tiempo. Pero hay un uso diferente de la palabra santificado en la cual la tradición de la iglesia wesleyana le dio una interpretación incorrecta dentro del protestantismo. En los círculos
de la iglesia wesleyana, la experiencia de santificación se ve en ocasiones como un suceso único, subsiguiente a la conversión, en la que el cristiano obtiene un alto nivel de santidad o un nivel a veces conocido como la completa santificación o perfección impecable. Que aclaro, no tiene asidero bíblico esta posición, una posición completamente errada. La iglesia wesleyana cree en algo que se llama el perfeccionismo, de que podemos ser perfectamente obedientes y perfectamente santos en esta tierra. Aunque hemos visto que Pablo dice a sus lectores, han sido liberados del pecado en Romanos 6:18 y que estamos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Romanos 6:11, el apóstol Pablo no obstante reconoce que el pecado permanece en la vida del creyente, de modo que lo insta a no permitir que reine en ellos el pecado y vuelvan a ceder a la maldad. Así que podemos afirmar que la Biblia enseña que la santificación es progresiva, no se alcanza de manera perfecta en un momento dado, no, es progresiva y nos va a tomar toda la vida. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presented vuestros cuerpos como miembros para servir a la justicia. Y Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. Y está hablando el apóstol Pablo, la bobadita, todo lo que hizo. Y él dice que no lo pretendió alcanzar ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Por ver si logro hacer aquello. ¿Qué era aquello? Tener el carácter de Cristo, por lo cual también fui asido. ¿Por qué fue salvo Pablo? Para que él tuviese el carácter de Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no sé entonces en qué están pensando los de la iglesia wesleyana. Si Pablo no alcanzó la perfección en esta tierra, ¿están ellos acaso por encima del nivel del apóstol Pablo? Como cristianos, nuestro deber es crecer más y más en la santificación, de la misma manera que antes habíamos crecido cada vez más en perversión en el pecado. Entonces, mis hermanos, la santificación es un proceso que nos hace como Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es maravilloso, este texto. Como poco a poco el creyente va pareciéndose cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, traigo a colación acá el nombre cristiano. Dicen que a los creyentes, que por mucho tiempo los llamaron los del camino, los empiezan a llamar cristianos porque eran como réplicas de Cristo. Por eso los llamaron cristianos, Cristos pequeños. Y Filipenses 3, del 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya de nuevo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la santificación es un proceso que involucra una creciente semejanza a Dios en nuestros pensamientos, así como en nuestras palabras y acciones. La santidad debe permear cada área de nuestra vida. Colosenses 3:19 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Los pasajes que acabo de leerles están hablando de que somos ya santificados. Comenzó nuestra santificación a partir de nuestra justificación, pero constantemente el creyente trabaja por desechar actitudes que no pertenecen al carácter de Cristo y abrazar un nuevo comportamiento como el del Hijo de Dios. La santificación involucra una creciente semejanza a Dios en nuestros pensamientos, así como en nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, la expectativa de todos los autores del Nuevo Testamento no va a ser otra
que la santificación aumente a lo largo de la vida cristiana. Todas las exhortaciones morales y los mandamientos en las epístolas del Nuevo Testamento se aplican aquí, porque todas ellas exhortan a los creyentes a cultivar un aspecto y otro en una mayor santificación de sus vidas. Dice John Murray, el autor que estamos leyendo en esta materia, es el objetivo de la santificación que el pecado sea más y más mortificado y la santidad más y más alimentada y cultivada. Entendiendo el término mortificación del pecado como que el creyente tiene que estorbar el pecado. No tiene que abrirle la puerta y darle la entrada. No, tenemos que mortificar el pecado. Tenemos que cerrar todas las fuentes de maldad. La santificación entonces se completará en la muerte para nuestras almas y en cuanto al Señor regrese para nuestros cuerpos. Vuelvo y les repito, la santificación se completará en la muerte para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestros cuerpos. Se los voy a explicar un poco mejor. Debido al pecado que permanece en nuestro ser, la santificación nunca se completará en esta vida. Y esto quiero aclararlo, quiero que quede claro en todos ustedes. Sigue habiendo un remanente de pecado aún en los creyentes. Y por esa razón, la santificación nunca se completará en esta vida. Nosotros vamos a ser perfectos cuando estemos con el Señor. Pero esto de ser perfectos cuando estemos con el Señor eternamente, recuerden que tiene varias etapas. Al morir, nuestro espíritu es santificado plenamente. Pero si una persona muere es cuando se separa su parte material de su parte inmaterial. Listo, su parte inmaterial será santificada plenamente, pero su cuerpo, Hebreos 12:23, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Miren, el espíritu es santificado perfectamente. Pero en cuanto al cuerpo físico, el cuerpo físico solo será perfectamente santificado hasta la resurrección, que se llama, y la resurrección, ¿cuándo sucederá? Cuando venga el Señor Jesucristo, a lo que se conoce como la glorificación del hombre. Primera de Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta parte es importante entenderla. Ahora, las personas que van a estar cuando sea el arrebatamiento, este punto es bueno, interesante hablarlo. Las personas que estén en el arrebatamiento, tanto su cuerpo como su parte inmaterial será tomada, no conocerán la muerte y serán llevadas con el Señor. En ese mismo momento, su cuerpo y su parte inmaterial serán santificadas perfectamente. Pero es un caso especial solo para las personas que vivan ese momento. El resto de las personas pasarán como el resto de los mortales por el estado intermedio que es la muerte, por el estado intermedio que es la muerte. Entonces vamos a ver las etapas y la progresión que hay en la santificación. Miren que nosotros éramos esclavos al pecado antes de ser salvos. En nuestra condición de incredulidad estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues ahí que se puede hablar de santificación. Pero llega un momento, quiero que vean aquí esta lineecita que va en ascenso, en un momento dado llega el momento de nuestra conversión. Cuando nosotros tenemos vida espiritual porque el Espíritu Santo viene a habitar a nuestras vidas. Hay un comienzo definitivo definido de la santificación en el momento de la conversión. Nuestra santidad comienza, nuestra santificación, nuestro proceso de santificación progresiva comienza en la conversión. Ahora, a partir de allí, debe crecer. Una persona que dice ser creyente y no hay cambios significativos en su vida, eso sencillamente estará demostrando que realmente no es creyente y no hay vida espiritual en él. Una persona que tiene vida crece. Una planta que está viva crece. Un bebé que está vivo crece. Entonces nosotros debemos entender, si verdaderamente hay vida espiritual, el creyente crecerá en santidad. Ahora, ahí viene el segundo paso. La santificación debería incrementarse a lo largo de la vida cristiana. Ahora, ese incremento no es un incremento en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Si se dan cuenta acá,
hicimos el gráfico como que aquí subió y aquí bajó un poquito, pero bueno, volvió a subir, pero bajó otro poquito, pero sigue subiendo. Y tuvo acá una lucha, pero sigue subiendo. Y acá tuvo, mejor dicho, se descuidó en la oración, pero vuelve a subir. Debe haber un crecimiento en santidad. No es un crecimiento perfecto. Es un crecimiento en medio de un mundo caído. Es un crecimiento en medio de una persona que aún tiene un remanente de pecado, pero finalmente por tener la persona del Espíritu Santo en su vida cristiana, la santificación incrementa a lo largo de su vida. Ahora, llega un punto específico, la muerte. En la muerte, su parte física, pues se entierra, se crema o como quieran hacerlo, pero su parte inmaterial adquiere finalmente la perfecta santidad. La santificación se perfecciona en el momento de la muerte. Ahora, para la parte inmaterial, su cuerpo estará guardando a la glorificación para ser perfectamente santificado también. Entonces ese es el progreso de la santificación en la vida del creyente. Puesto que Dios nos da estos mandamientos, Él también debe darnos la capacidad de obedecerlos perfectamente. Este es una definición que tienen precisamente los wesleyanos, los que creen en el perfeccionismo, y unen dos textos. Uno en el texto de Mateo 5:48, donde el Señor dice, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo unen con 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ellos toman esos dos textos y dicen, bueno, el Señor nos da un mandato, sean perfectos. Y también nos dice que podemos perfeccionarnos en la santidad en el temor a Dios. A la conclusión que ellos llegan es, Dios nos da los mandamientos. Y si nos da los mandamientos es que nos da también con ellos la capacidad de obedecerlos perfectamente. Ahora, ¿eso es verdad o eso es mentira? Pues mis hermanos, la escritura nunca nos enseña que cuando Dios da un mandamiento, Él también nos da la capacidad de cumplirlo en cada caso. Cuando Jesús nos manda que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto en Mateo 5:48, nos está sencillamente diciendo que la pureza moral absoluta de Dios es la meta hacia la cual debemos apuntar y la norma por la cual Dios nos va a pedir cuentas. Sencillamente Él está describiendo sus requerimientos, pero Él no está diciendo que nos da con ello la capacidad. El hecho de que nosotros no seamos capaces de estar a la altura de ese ideal no significa que va a ser rebajado. Más bien quiere decir que necesitamos de la gracia y del perdón de Dios para vencer lo que queda de pecado en nosotros. Hay gente que se relaja. Hay gente que dice, bueno, en la clase aprendí que, miren estos, y acá yo quiero hacer la aclaración, miren estos dos tópicos de la santificación tan errados y tan peligrosos. El tópico de los wesleyanos o de los perfeccionistas que dicen, si el Señor nos mandó a ser perfectos, nos da la capacidad y podemos ser perfectos en la tierra. Una cosa que es completamente incorrecta y que es muy peligrosa, ¿ok? Esa gente que tiene esa posición son gente frustrada porque nunca van a ver esa realidad en sus propias vidas y se la pasarán simulando y se la pasarán fingiendo, porque nunca verán en su vida esa situación de perfección. Pero también tenemos por otro lado las personas que dicen, bueno, yo vi la clase del jueves y el pastor decía que no vamos a alcanzar la santificación en esta tierra y se fresquean. Y entran en una relajación, y entran en una posición donde no van a trabajar por la santificación porque el Señor tiene que aguantarnos, porque pues finalmente no la vamos a alcanzar en esta tierra. No, el hecho de que nosotros no seamos capaces de estar a la altura de ese ideal no significa que va a ser rebajado. Más bien quiere decir que necesitamos la gracia y el perdón de Dios para vencer lo que queda de pecado en nosotros. A veces el remanente de pecado nos juega unas malas pasadas y hasta nos puede llevar a malinterpretar lo mismo que aprendemos en un seminario. Y este fue precisamente el conflicto entre Pelagio y San Agustín. Agustín oraba de esta manera: Señor, dame lo que me pides, y ahí sí pídeme lo que quieras. Él está diciendo, Señor, si tú quieres que yo sea santo, pues concédeme la capacidad de poder ser santo, porque si no me concedes eso, no puedo serlo. Pelagio, cuando lee eso en los escritos de San Agustín, se molesta profundamente. Y Pelagio lo que dijo fue, no, si Dios lo pide, es porque lo podemos hacer.
La voluntad de Dios, sus leyes morales, nos sirven para ver nuestra incapacidad, para ver nuestro estado caído, de que somos incapaces de vivir su voluntad sin su ayuda. Ese fue el terrible error de Pelagio y herejía. Él creía que nosotros podíamos agradar a Dios desde nuestra propia posición, independientes de Dios. Mientras que Agustín de Hipona lo que exaltaba era que sin la intervención divina en nuestras vidas no podíamos vivir vidas que agradaran a Dios. Romanos 7:7 dice, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiese dicho no codiciéis. Y Pablo se dio cuenta que amaba codiciar. Así que la ley nos sirve a nosotros como un ayo, como una nodriza que nos conduce a Cristo, porque nos lleva a concientizarnos de la necesidad que tenemos de salvación y también nos lleva a concientizarnos del pecado que habita en nosotros. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el Nuevo Testamento encontramos también a nuestro Señor Jesucristo, mandando a los discípulos a que oren de la siguiente manera: danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto nos muestra en Mateo capítulo 6 que nosotros todavía como creyentes, porque Él está enseñando a orar a sus discípulos, Él está diciendo a sus discípulos, miren que tienen que trabajar a diario en erradicar el pecado de sus vidas. Así como la oración pidiendo por nuestro pan cotidiano nos provee de un modelo de oración que deberíamos repetir cada día, así también la petición por el perdón de pecados está incluida en el tipo de oración que debíamos hacer cada día por nuestra vida como creyentes buscando la santificación. El mismo Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a tener una lucha diaria con el pecado mientras estén en este peregrinaje. Yo no sé qué hacen textos como estos los perfeccionistas. El mismo Señor Jesús nos dijo que prestáramos atención a esto. No amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No confiar completamente en Dios en cuanto a todo lo que Él ha prometido para cada circunstancia. Esos pecados auténticos muestran cuán cortos nos quedamos en la perfección moral de Cristo. ¿Cómo alguien puede decir que podemos ser perfectos en esta vida? ¿Cómo? Y aquí es donde les digo, por un lado los perfeccionistas caen en un craso error y se están jugando por recorrer un camino de simulación y de frustración porque nunca verán esa realidad en sus vidas. Como también hay algunos que pueden tomar el hecho de que la santificación no será perfecta en esta vida y usarlo como una excusa para no esforzarse por la santidad o el crecimiento en santificación. Lo cual no es menos peor que el perfeccionismo. Todo lo contrario, a docenas de otros mandamientos en el Nuevo Testamento donde se nos insta, donde se nos invita a trabajar diligentemente en nuestra santificación. Esto no es correcto. Aunque la santificación nunca se completará en esta vida, debemos también recalcar que no debemos nunca parar en incrementarla y en este peregrinaje trabajar diligentemente por obtenerla. Solo aquel que está centrado en el proceso de su santificación será verdaderamente consciente de su estado pecaminoso. Y este es uno de los ejemplos que más me encanta. Cuando el profeta Isaías estaba en la presencia de Dios, su reacción fue entonces grité, dice Isaías, entonces grité, ay de mí que estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Él grita, ay, y los ay son juicios, o sea, son lamentos consecuencia de un juicio. ¿Por qué dice ay Isaías? Nosotros siempre nos quedamos en el pedacito de heme aquí, envíame a mí, pero antes de que sucediera esto, miren lo que pasa. Él tiene una visión del Señor. Y al tener una visión del Señor, y de hecho ni siquiera ve al Señor, ve las faldas del Señor. La lectura que él le da es, este ser tan santo como es el Dios Todopoderoso, evidencia mis tinieblas. Y él dice, ay de mí, porque estoy viendo al Señor Santo en una condición de pecado. Hay gente que dice que Isaías era mal hablado, que tenía sus guardados. Miren, si había una persona santa en el pueblo en ese momento,
era Isaías. Pero es que la persona más santa delante de la presencia de Dios solo ve sus trapos inmundos. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro tenía la luz en la barca pescando y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La luz de Cristo evidenció las tinieblas de Pedro. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con el Señor evidencia nuestro pecado y nos incomoda a tal punto que nosotros terminamos dándole la espalda y buscando la santificación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. John Murray nuevamente dice, en verdad, cuanto más santificado está un creyente, más conformado estará la imagen de su Salvador. Tanto más deberá estar en contra de toda falta de conformidad con la santidad divina. Cuanto más profunda sea su percepción de la majestad de Dios, tanto más intenso será su amor por Dios, tanto más persistente su anhelo por alcanzar el premio alto de su llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tanto más consciente será de la gravedad del pecado que permanece en él y tanto mayor será su aborrecimiento de ese pecado. ¿No fue este el efecto de todos los siervos de Dios al estar cada vez más cerca de la revelación de la santidad de Dios? Entre más cerca estaban ellos, aquí cierro comillas de John Murray, entre más cerca estaban ellos de Dios, más escrutaban su corazón y